Gustavo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Anderson. Un gusto poder compartir estos momentos. ¿Dónde estás? ¿Estás en Carondelet? ¿Qué tienes ahí atrás? Es en un estudio cerca de Carondelet, pero es un... Te digo, ya te han abierto las puertas del palacio para que te sientes en la silla presidencial y veas cómo te queda. No, serían las puertas de la catedral, porque estoy justamente esa toma es desde la catedral. Cierto, claro que sí. Y no soy obispo. No creo que alguien te confunda, no, tranquilo. Gustavo, vamos por el principio. Yo quería empezar con algo. Cada vez que tienes una entrevista aquí o en cualquier lugar, hay temas ya muy del pasado que nunca puedes evitar. Y siempre terminan preguntándote por Dayuma, por los manteles, por el video de Ostaiza, por la relación con la FARC, por el comandante Juan. ¿Te persiguen los fantasmas, Gustavo? Bueno, yo creo que la campaña desatada por el régimen de Correa fue muy fuerte y sigue siendo, y por lo tanto son temas que van a surgir, pero que creo que es importante esclarecerlos, que mucha gente ya tiene la información y están esclarecidos, probablemente otros no, y que son preguntas que van a surgir desde luego en todo este proceso, en toda la campaña electoral. Fuiste uno de los fundadores de Alianza País, ayudaste a Rafael Correa a llegar al poder, gobernaste con él como ministro de gobierno, fuiste importantísimo y vital para que se creara la Asamblea Constituyente de Montecristi, a la que le debemos la Constitución, que ahora muchos, incluyéndote en esa lista, quisieran cambiar. Fuiste luego opositor al gobierno de Correa desde la consulta popular de 2011, desde un poco antes incluso, pero tuviste participación activa en 2011, volviste a tener participación activa hacia el final del gobierno de Correa cuando convenciste a Moreno de sentarse en el sillón presidencial de Carondelet, de subirse a la camioneta de la candidatura. Ya son dos presidentes que no me gustan los que te debemos, Gustavo. No me agrada mucho tu olfato para ver cuál es el presidente que nos conviene. Y ahora eres tú quien quiere reclamar ese sillón. Anderson, los pueblos realmente, a mi juicio, no se equivocan. Los pueblos buscan, añoran, sueñan cambios sociales, económicos, y los que fallan son sus líderes. Correa se comprometió a una revolución productiva y no la hizo, se comprometió a una revolución ética y terminó siendo un gobierno corrupto. Se comprometió a una revolución de respeto a la división de funciones del Estado, democrática, pacífica, de libertades, y fue un gobierno autoritario, razón por la cual yo dejé ese gobierno, me separé del gobierno, tomé distancia, pasé a la oposición, porque creo que quien traicionó ese proyecto anhelado de cambio en democracia, de cambio profundo, fue el expresidente Correa, no yo. Yo sigo pensando que es posible construir el desarrollo económico sustentable, que es posible la inclusión social, que es posible superar la pobreza si trabajamos en esa dirección. Y yo sigo en esa dirección. Por lo tanto, sí, él traicionó ese proyecto de cambio y nos traicionó a cientos de miles, millones de ecuatorianos que apostamos por ese cambio y lo seguimos haciendo. Y en ese sentido, pues, lejos diría yo, de tener responsabilidad en lo que él ha hecho, porque en definitiva en su gobierno, cuando yo digo corrupto y autoritario, no lo digo por... Él hizo. Te fuiste denunciando autoritarismo, te fuiste porque precisamente querían caerle a golpes a la gente de Yuma y tú eras el ministro de gobierno y vino Bustamante a tomar la bandera y darle golpes a la gente que no quería darle golpes. Eso, la historia me la sé. Pero no puedes negar que tuviste responsabilidad en el mamotreto de constitución que terminó saliendo de la Asamblea de Montecristi, porque sin tu participación no se tumbaba en el Congreso y no íbamos a constituyente. A ver, yo creo que la constituyente tiene una declaración de principios que es similar a la del 98, la del 2008, que es básica, que son los derechos, que es ya universal en el mundo.
y creo que esa es una parte positiva. Yo nunca estuve de acuerdo con el Consejo de Participación Ciudadana y lo dije además cuando era ministro de Gobierno, no lo digo ahora, lo dije en el año 2007, finales del 2007, y en 2008 lo recalqué nuevamente. Nunca estuve de acuerdo con la división de 5 funciones del Estado porque era, a mi juicio, un error, y menos aún que un Consejo de Participación Ciudadana designe a las autoridades de control. En ese sentido, discrepé de eso. Y discrepo de otros temas de la Constitución desde esa época. Por ejemplo, el tema de la Contraloría. Siempre me pareció que era un error que la Constitución le pusiera a la Contraloría básicamente como organismo de control después de que se realicen los contratos y las obras, en vez de tener un sistema de control previo que existía antes y al cual yo defendí en esa época y lo defiendo ahora. En relación a la otra pregunta que va ligada. Hablaste mucho. Un montón de preguntas a la vez. Sí, hombre, que soy muy desordenado toda la vida. No te preocupes, te voy a contestar la de Moreno. Yo le visité a Lenín Moreno y le propuse construir un frente amplio que supere a AP y al correísmo. Regresé de Ginebra, Democracia Sí no fue legalizada por orden de Rafael Correa, pese a que habíamos presentado ya más de 650,000 adhesiones, en una sabatina nos ilegalizó, y finalmente Moreno no fue candidato de Democracia Sí, fue candidato de AP. Nosotros nunca planteamos que sea candidato de AP, sino de un frente amplio, y participamos en la campaña del 2017 apoyando la candidatura del general Paco Moncayo, para refrescar la memoria y saber que en ese contienda electoral nosotros estuvimos como Moreno. A ver, hablaste mucho de las traiciones de Correa en su gobierno. ¿Qué hay de Lenín Moreno? ¿Qué traicionó Lenín Moreno? Porque hace más o menos año y medio empiezas a abrirte de él. A ver, yo participé al inicio del gobierno sorprendido y grato porque el presidente Moreno toma distancia del régimen autoritario y me pareció positivo para el país. Plantea recuperar la democracia y plantea una consulta popular. Coincido en los temas de la consulta, no en todos. Me hubiera gustado que el Consejo de Participación Ciudadana fenezca ahí. No se logró un acuerdo en todos los puntos, pero hubo un acuerdo en eliminar la ley de plusvalía, hubo un acuerdo en volver a que la comunicación sea un derecho y no un servicio público que coartaba la libertad de expresión y opinión. Hubo acuerdo en que la reelección no debía ser indefinida, sino máximo por una sola vez. Hubo acuerdo en que la minería no se haga en fuentes de agua y áreas de reserva natural. Y esos puntos fueron en la consulta popular. Nosotros como Democracia Sí no solo apoyamos las preguntas, sino que hicimos campaña. Yo recorrí todo el país en campaña y finalmente el Sí ganó con más del 65% de la votación en la primera derrota electoral del correísmo en esta década. Y fue importante, se sumaron muchas fuerzas políticas democráticas del país, lamentablemente no todas activaron, pero finalmente se logró una victoria importante para la democracia. Hasta ahí la relación política fue una relación, diría, de coincidencia, y pasamos a un segundo momento que fue el Consejo de Participación Ciudadana. Yo pienso que ahí el gobierno perdió la iniciativa política que le cedió al Consejo y fundamentalmente al doctor Julio César Trujillo, con todo el respeto a Julio César, pero creo que el gobierno perdió ahí la posibilidad de impulsar más reformas. Yo en ese tiempo dije que este era un gobierno de transición y que esa transición debía pasar de un régimen autoritario y corrupto a un régimen democrático, honesto, y a un régimen que impulse los cambios para construir una autopista de desarrollo económico y no esta serie de trabas, quebradas que impiden el desarrollo de la nación. Una reforma educativa que también la planteé y una reforma de salud pública. Esas reformas no se hicieron, por lo tanto nosotros no nos comprometimos con el gobierno. Yo no he sido parte del gobierno ni como asesor ni como ministro de Estado, simplemente porque no hubo acuerdo en qué hacer. No se trata solo de ocupar una función pública, sino para qué ocupas una función pública. Bueno, pero eras tan importante como el más cercano de sus asesores, Gustavo. Durante los primeros 8 meses, Lenín Moreno no iba al baño si no te llamaba a preguntar si podía ir. Y esto, yo siempre veo que te preguntan, se dice que usted era muy cercano al presidente, y no es que se dice, hombre, yo hablo con la gente del Palacio, porque es mi trabajo, y la gente del Palacio te decía en los primeros meses, vamos a ver qué dice Gustavo. Gustavo recomendó esto, Gustavo está haciendo las preguntas de la consulta, Gustavo
era la Gustavitis en Carondelet. Pero no es real. Es decir, tengo opiniones y alguna gente las respeta o las acoge y otra no, pero no, yo no tenía una relación como la que tú describes. Yo conversaba con el presidente Moreno, eventualmente me reunía y no más que eso. No es verdad, como dice Glass y Correa, de que yo hacía todo, que intervenía en asamblea. ¿Con qué asambleísta hablé? Con ninguno. Lo hubieran dicho los propios correístas si es que hubiese tenido interés de hablar con ellos. Al contrario, las citas que ellos pretendían conmigo, reunirse, conversar de política, me negué a hacerlas por una simple y sencilla razón, porque mi acción no era operar Porque te robaban la políticamente. billetera. Además, probablemente, pero no, si hubiese sido así, eso hubiera sido un escándalo político. Lo intentó Correa. Correa dijo Bueno, lo fue, incluso, ¿ah? No te olvides consultó que a Mangas Mera. tuvo que mandar una carta a los funcionarios y decirles, oigan, por si acaso, si alguien viene a decirle que viene de parte de Gustavo Larrea, este no es funcionario de nuestro gobierno. Que No, fue es una que yo no era forma muy funcionario del elegante de gobierno. Mangas de hacerte a un lado y ganar participación de él por su parte. No nos enredemos Y en muy esto, bien Gustavo. que la haya ganado y que la ganó ampliamente. Pero esos Un ratito nomás. son enredos de inmadurez política que generan, digamos, Te refieres siempre al sentían gobierno de temor Correa con dos adjetivos, Gustavo. Eh, Uno es totalitario y el otro es corrupto. Nunca te he autoritario. escuchado, nunca te he escuchado referirte al gobierno de Moreno como corrupto. A ver, yo Y no creo me digas que que hay no hay corrupción, diferencias. ¿no? Hay diferencias. Correa era capaz de festejar a sus amigos íntimos acusados de corrupción y poner las manos en el fuego. Moreno no lo ha hecho. Creo que hay una diferencia. Hoy se investiga los casos de corrupción por parte de la Fiscalía. Antes la Fiscalía no tenía ninguna independencia y eso es importante. Sin embargo, creo que la Fiscalía tiene que investigar las denuncias y tiene que trabajar en esclarecerle al país todos estos problemas que hemos sufrido, vivido, que nos asquean, el tema de los hospitales, el tema de los carnets de discapacidades y tanta barbaridad y tanta ratería que ratas, ratones y rateros, no sé si viste ¿Tú esa crees que película hubo reparto de ecuatoriana. los hospitales, Gustavo? Es decir, no sé si hubo reparto en los hospitales, lo que parece es que no hubo norte político, que no hubo iniciativa política para consensuar una reforma que era la forma de hacer política, y eventualmente puede haber habido, no tengo información, si la tuviera te la dijera transparente y abiertamente, pero sí hay gato encerrado y hay que investigar qué mismo pasó ahí, qué hizo el señor, tú mencionaste al señor Mangas, ¿qué hizo Mangas ahí? ¿Qué pasó? Esa parte la desconozco, no estuve, no estoy cercano al gobierno, por lo tanto no tengo la información, pero sí tengo una percepción, y esa percepción es que es necesario transparentar el manejo de lo público, que es necesaria una reforma. La contratación pública no puede seguir siendo secreto de Estado. La contratación pública tiene que ser pública, auditable por la sociedad, auditable por los medios de comunicación y desde luego por los organismos de control. Creo que es una barbaridad que la contratación pública exista la barbaridad que existe. Esto da asco, vergüenza. ¿Cómo es posible que exista un sistema de contratación que no detecte la corrupción? Y no lo detecta porque ese sistema es un sistema que permite que la corrupción sea sistémica. Y lo que hay que hacer es un cambio y un cambio de verdad profundo. No solo de honradez en la administración pública, sino de no permitir la impunidad. Y hay algunos candidatos y candidatos que lo que van a hacer es precisamente eso, buscar la impunidad. Gustavo, ¿por qué, siendo tú una opción del centro hacia la izquierda, los votantes deben mirar hacia ti? ¿Y por qué no mirar hacia opciones electorales distintas, el mismo correísmo, que bueno, ya sabemos por qué el correísmo no te mirará, ni por qué el que te mira a ti no mirará el correísmo, pero tienes ahí opciones como el movimiento indígena, que representaron a las clases medias y populares en octubre, que la gente siente que dieron pelea contra el gobierno de frente a tiempo y arriesgando el pellejo. ¿Por qué van a escogerte a ti por sobre los que pelearon con ellos en las calles en octubre? Yo creo que los temas centrales del país requieren respuestas sensatas y urgentes. Creo que el pueblo escogerá y de todas maneras democracia sí hará una propuesta y la está haciendo de combate frontal a la corrupción, Uh -huh.
de una política económica de reactivación productiva absolutamente necesaria, de una reforma del sistema educativo y de salud pública. Creo que esas son las cartas que Democracia Sí presentará al país. Y las otras fuerzas tienen todo el derecho de presentar las suyas y el pueblo escogerá. Yo no tengo una posición triunfalista ni estoy diciendo Democracia Sí sacó hace 1 año y 2 meses 1.400.000 votos y ahora vamos a duplicar esa votación. Probablemente así sea, probablemente no. Pero sí queremos contribuir y arrimar el hombro para sacar el país adelante. Y hacerlo con sensatez, no con propuestas demagógicas, hacerlo porque estamos convencidos que todos tenemos que arrimar el hombro para sacar nuestra nación adelante. En este sentido, Democracia Sí, gane o no gane las elecciones, va a apoyar un proceso de transformación democrática de la nación, va a arrimar el hombro para que nuestro país salga adelante de esta crisis. Estamos convencidos que sí es posible derrotar a la corrupción, que sí es posible salir de esta paralización económica, y en ese sentido vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. El pueblo escogerá, desde luego, en los próximos meses, el 7 de febrero, y nosotros seremos una opción. ¿Cómo está el tablero político? La opción de centroizquierda, no, la derecha está muy dividida. Tú te referiste a Pachacuti, es una fuerza que respeto, desde luego, pero creo que su propuesta política, su propuesta programática, no recoge los anhelos de todos los sectores, recoge los anhelos de un respetable sector de ecuatorianos, de pueblos indígenas a los cuales debemos respetar todos. No de todo el pueblo indígena, desde luego, pero sí mayoritariamente de ese. Y creo que ahí hay Gustavo, reivindicaciones absolutamente, pero no son las de todos los ecuatorianos. te agradezco muchísimo, Gustavo, por el tiempo, el espacio y la oportunidad para esta primera breve y superficial conversación, pero a lo largo de la campaña vamos a tener incontables oportunidades en este espacio que abrirá sus puertas a los candidatos para hablar de lo que importa y de los detalles, de lo real, de los planteamientos y de las propuestas que van a llevar más allá de la papeleta, de la cara y del nombre. Gustavo Larrea, aspirante presidencial por Democracia Sí. Un fuerte abrazo. Igualmente, Anderson, un gusto haber compartido estos momentos. Muy buen día.